Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a impartir el tema 5 del módulo 1, el tema que corresponde al contrato del transporte internacional de mercancías, comúnmente llamado CMR. De aquí nos vamos a encontrar en el examen entre 5 y 8 preguntas. Así que es un tema súper importante, ya que es un porcentaje bastante amplio en lo que corresponde a este examen de 100, entre 5 y 8 es bastante alto. Lo primero que vamos a conocer es que este contrato va a ser obligatorio cuando nosotros hagamos un transporte internacional que transcurra o que vaya a alguno de los países que firman este acuerdo. Imaginaos que nosotros queremos transportar mercancías desde España hasta Alemania. Pues al menos uno de los países, en este caso los dos son firmantes, pero al menos de uno de los países tendría que ser firmante del convenio, para que podamos acogernos a este convenio y por tanto estemos obligados a llevar este documento de control del transporte de mercancías, que aquí lo vamos a llamar Carta de Porte CMR, comúnmente. Bien, hay una serie de requisitos que se deben cumplir para que nosotros nos podamos acoger a este contrato del CMR. Primero, que sea un transporte oneroso, es decir, que el transporte pues, no lo vayan a pagar. Tiene que ser oneroso, que haya un lucro. Además, que el transporte sea por medio de vehículos de tracción propia. Los semirremolques no podrían tener un contrato del CMR, ya que no tienen tracción por ellos mismos. Se va a ser la cabeza tractora la que, arrastrando el semirremolque, sea la obligatoriedad de contar con este CMR, con esta carta de porte en el transporte internacional. Como he dicho, además que alguno de los países sea firmante y que, por supuesto, totalmente prohibido poner cláusulas que modifiquen de un modo negativo al convenio que lo regula. Las cláusulas que nosotros pongamos en el CMR que nosotros redactemos no pueden ser contrarias a ese convenio internacional, a esas cláusulas genéricas que ya se establecen en el convenio. Bien, como cualquier carta de porte, la del CMR es de libre edición. Tanto es remitente expedidor, que es el que la va a redactar, la va a poder diseñar como él crea conveniente. Por supuesto, con una serie de contenidos mínimos que más adelante veremos. En principio, y como norma general, es obligatoria para todos los transportes de mercancías, pero tenemos 3 excepciones y es fundamental que las memoricéis, porque probablemente a algunas no la pregunten. Están exentos de llevar CMR los transportes funerarios, totalmente exentos, los transportes de mudanza y los transportes postales. Esos 3 tenemos que memorizarlos: funerarios, de mudanza y postales, exentos de contar con este CMR. El resto, y como norma general, tendrán que llevarlo. Bien, bueno, como he dicho antes, tenemos que contar con una serie de datos en la carta de porte, como nombre y CIF del expedidor o remitente, nombre y CIF del transportista, destinatario, lugar de recogida y fecha de la recogida, al igual que lugar estimada de entrega y dirección también de entrega del destinatario. Por supuesto, descripción de la mercancía, número de bultos, masa y cualquier otra observación que el expedidor o remitente determine. Esta carta de porte se va a expedir con un mínimo de ejemplares de 3. Pregunta de examen. Al menos 3 ejemplares. El primer ejemplar, pues se la va a quedar el expedidor. El segundo ejemplar va a viajar con la mercancía y el tercer ejemplar para el destinatario. Importante, 3 ejemplares se van a expedir en esa carta de porte del CMR. Bien. Nosotros, cuando nos regimos por un contrato de transporte internacional de CMR, tanto cargador y expedidor o expedidor como transportista van a tener unos derechos y unas obligaciones. Obligaciones por parte del expedidor o remitente, pues que el documento que refleja la mercancía que se va a llevar el transportista tiene que ser fiel a la mercancía que realmente se le va a cargar. Es decir,
Lo que en la carta de porte esté descrito tiene que coincidir con lo que luego realmente se vaya a transportar. Además, los embalajes tienen que ir perfectamente puestos para que la mercancía no sufra daño en el transporte. Si el transportista no puede comprobar en el momento si la mercancía presenta algún daño o alguna avería, va a anotar en la carta de porte, en el CMR, una reserva para que de algún modo se quede reflejado que él no ha podido comprobar si esas mercancías están en perfecto estado. ¿Derechos que tiene el expedidor sobre la mercancía? Es fundamental, el derecho de disposición. Esto casi seguro que nos lo van a preguntar. Primero, ¿qué es el derecho de disposición? Pues lo tiene el expedidor o remitente, que recordamos, ya lo explicamos en su tiempo en el transporte nacional, pero lo vamos a volver a recordar. El expedidor o el remitente es por cuenta de quien se va a ejecutar el envío. Bueno, pues ese expedidor o remitente va a tener el derecho de disposición de la mercancía, que no es ni más ni menos que la mercancía, mientras que no sea entregado al destinatario, puede disponer de ella. Imaginaos que nosotros como transportistas recibimos un encargo para realizar un envío desde Sevilla hasta Berlín. Nos vamos, nos presentamos en Sevilla, nos cargan la mercancía y en mitad del trayecto recibimos una llamada por parte del expedidor para cambiarnos el destinatario. Eso es el derecho de disposición y lo tiene el expedidor hasta que la mercancía no haya sido entregada al destinatario. De hecho, hay veces que ese derecho de disposición, si está anotado en el CMR, en el contrato, la puede ejercer el destinatario, pero tiene que estar anotada. El destinatario, cuando nosotros llegamos a entregarle la mercancía, puede llegar y decirnos, oye, pues venga, esta mercancía la vaya a trasladar a este otro destinatario. Por supuesto, anotado y que a nosotros nos paguen por esos gastos que nosotros hemos tenido ajenos al primer envío. Bien, importante lo del derecho de disposición. ¿Derechos que tiene el transportista y obligaciones? Pues la obligación, primero, el transportista debe comprobar que la carta de porte corresponde con las mercancías que le han sido cargadas. Además, tiene que poner todos los medios a su alcance, tanto materiales como humanos, para que esa mercancía llegue en perfecto estado y en el tiempo convenido al destino. Hay veces que va a ser responsable de las averías que sufran las mercancías y hay otras veces que no. Importante memorizar estos casos en los que está exonerado, es decir, no tiene responsabilidad el transportista cuando las mercancías se averíen o se dañen. Cuando se utilicen vehículos abiertos y se haya pactado expresamente anterior al viaje. También cuando se transporte animales vivos, no hay ninguna responsabilidad si luego alguno de ellos no llega en condiciones o no llega vivo, totalmente está exonerado. En caso de fuerza mayor, en el que el transporte haya sufrido una eventualidad que no haya podido ser prevista con anterioridad al inicio del viaje. Estas son las causas pues, más habituales en los que el transportista está exonerado. Por supuesto, y no lo he dicho, que también es importante, cuando la mercancía no la carguen con defectos de embalaje o mal embalada. El transportista lo va a anotar en la carta de porte y ya está exonerado de responsabilidad. Bien, en el caso de que el transportista pierda la mercancía, esta pérdida puede ser parcial o total. Pues hay unos plazos en los que se prescribe por esas indemnizaciones debido a la pérdida parcial o total. También puede incurrir el transportista en entregar la mercancía más tarde de lo convenido y, por supuesto, se le va a poder reclamar una indemnización que compense ese perjuicio que ha tenido, en este caso el destinatario, por recibir la mercancía con posterioridad a la tratada. En el caso de las acciones que se deriven del cumplimiento del CMR, hay un plazo en los que ya prescribirían, en los que ya al transportista no podrían reclamarle.
Importante conocer esto. Un año como norma general, excepto si se trata de una causa de dolo, es decir, de mala fe, en el que se amplía a 3 años. Pregunta de examen, vuelvo a repetirlo. Las prescripciones en el cumplimiento del transporte internacional de mercancías, del CMR, al año, como norma general, prescriben todas esas acciones, o a los 3 años en caso de dolo o de negligencia. Bien. ¿Cuándo comienzan a contar ese periodo de 1 año o de 3 años en los que ya no se puede hacer ninguna reclamación? Pues en caso de pérdida parcial de la mercancía, o sea, nosotros entregamos una parte de la mercancía y la otra la hemos extraviado, comenzarían a contar al día siguiente de la entrega de la mercancía. ¿De acuerdo? En el momento en que nosotros entregamos la mercancía, a partir de ahí comienza el periodo de la prescripción, que recordamos 1 o 3. Si no entregamos nada de la mercancía, es decir, una pérdida total, las prescripciones comenzarían a contar a partir de los 30 días en los que nosotros deberíamos haber entregado la mercancía, o 60 desde que nos hicimos cargo de ella. Pregunta de examen. En caso de pérdida total de la mercancía, ¿cuándo comenzaría a contar la fecha de la prescripción? Pues 30 días desde el día en que nosotros debiéramos haber entregado la mercancía, o 60 desde que nos hicimos cargo de ella. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la jurisdicción competente, es decir, quién va a tener la responsabilidad de juzgar o de estimar la reclamación que nos puedan poner como transportistas, pues la va a tener la junta arbitral donde resida el demandante, o bien donde la mercancía tuviese que haber sido entregada. Esta junta arbitral va a ser la que se encargue de determinar si ha habido una responsabilidad, una negligencia por parte del transportista. En cuanto a la última parte del tema, el transporte sucesivo, recordamos que un transporte sucesivo era aquel que iba a ser realizado por varios transportistas. En este caso, el transporte sucesivo del CMR es súper parecido al transporte sucesivo nacional. Varios transportistas se van a obligar a realizar un envío de un lugar a otro. Recordamos que uno de los países sea firmante del CMR. Tiene una serie de características el transporte sucesivo, y es que todos los transportistas se obligan, hay una única carta de porte, ya que solamente es un envío el que se va a realizar. En el caso de que se incurra en avería, en atraso o en pérdida de la mercancía, el reclamante va a actuar con un transportista. Ese transportista va a asumir la reclamación en el caso de que haya sido su responsabilidad. Pero si la responsabilidad ha sido compartida con los otros transportistas, ese transportista al cual le han reclamado puede dirigirse a los otros y que su parte la asuma, proporcional a lo que han cobrado por el viaje. Esto hay que saberlo. Si uno de los transportistas no puede asumir su parte porque es insolvente, el resto de transportistas tendrán que participar y poner esa parte que el transportista que no ha tenido recursos no ha podido hacer frente. Bien, pues con esto que hemos visto, damos por finalizado este tema 5 del módulo 1. Hasta luego.